Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. En la historia de hoy descubrirás cómo las cicatrices del pasado pueden ocultar secretos más oscuros de lo que jamás imaginamos y hacer que la vida en la actualidad tome otra perspectiva. Si te gusta escuchar relatos de brujería basados en hechos reales, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis historias y activa la campanita para que te avise en cuanto suba un nuevo video. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Manuela, y aunque mi historia parece haber tenido un comienzo borroso, el impacto de la brujería en mi vida ha estado presente desde que era una niña, aunque durante mucho tiempo no lo comprendí. Vivo en la Ciudad de México y durante años me convencí de que lo que viví en mi niñez había sido solo una pesadilla, una confusión de mi mente infantil. Pero cuando mi madre falleció, esos recuerdos enterrados en lo más profundo de mi ser empezaron a volver uno a uno. Mi mamá perdió la vida en septiembre de hace 5 años. Su funeral fue un evento desgarrador para mí y para mis hermanos, aunque de alguna manera parecía que mi padre no compartía el mismo dolor. Estaba triste, sí, pero no destrozado como nosotros, sus hijos. Al principio lo atribuía a su manera de sobrellevar las emociones, pero con el paso del tiempo comprendí que había algo mucho más oscuro detrás de su aparente calma. Después del entierro de mi mamá, los familiares cercanos se reunieron en la casa. Compartimos anécdotas, hablamos sobre la vida de mi madre, su bondad y risa contagiosa. Cada uno trajo algo de comer, un gesto para acompañar el duelo, pero la comida se sentía insípida, como si todos estuviéramos presentes, pero nuestras almas, nuestras mentes, aún estuvieran ahí en el cementerio junto a ella. Recorrí el pasillo hacia la recámara de mis padres, sintiendo un peso en el pecho que parecía aumentar con cada paso. Sabía que entrar a ese cuarto significaría enfrentar lo que más temía, los recuerdos de mi madre y el que es real que jamás la volvería a ver. Pero también sabía que no podía evitarlo para siempre. Cuando llegué a la puerta, mis manos temblaron al girar la perilla. Al entrar el perfume de mi madre, ese aroma que tanto asociaba con el consuelo y la seguridad, seguía impregnado en el aire. Sentí un nudo en la garganta y sin pensarlo, me dejé caer en la cama del lado que siempre había sido suyo. Cerré los ojos esperando encontrar algún tipo de paz, pero lo que vino fue otra cosa. De repente las imágenes de mi niñez volvieron a mi mente, con una nitidez espeluznante. Recordaba a mi madre llorando en esa misma habitación, el rostro frío y distante de mi padre, y las discusiones. Esas discusiones interminables sobre una mujer. Una mujer que hasta ese momento había permanecido enterrada en lo más profundo de mi memoria. No era una extraña, era Patricia, una amiga de mi madre a quien dejé de ver hace años, porque mi mamá se enteró de que ella era la amante de mi papá y su relación había estado a la par junto con su matrimonio. Me preguntaba del por qué en ese momento de dolor habían regresado los recuerdos. Entonces de la nada una imagen más se coló en mis pensamientos. Mi madre llevándome de la mano a una casa ajena. El olor a incienso y hierbas en el aire lo podía percibir nuevamente y veía una mujer extraña que me hacía oraciones. En ese entonces no entendía lo que ocurría. Creía que solo eran rezos, algo inofensivo. Pero ahora, siendo una mujer adulta, entendía que todo apuntaba a que en mi infancia hubo algo más oscuro. Los recuerdos de aquella mujer, las oraciones, el miedo en los ojos de mi madre, todo empezó a cobrar sentido de una forma que me aterraba. Siempre había sido una mujer escéptica a las cosas paranormales, y pensaba que mi madre también lo era, pero con esos recuerdos espeluznantes ya no sabía qué creer. Al ser la hermana mayor, sabía que mis hermanos no podían recordar el asunto de la infidelidad. Yo les llevaba varios años,
Para ellos nuestra familia siempre había sido más simple, más inocente. Sabía que no encontraría respuestas con ellos. Sin embargo, había alguien más que podía saber algo: mi tía Ofelia, la hermana mayor de mi mamá. Ella nunca se casó y hasta ese entonces seguía viviendo en la misma casa de mis abuelos, quienes aún estaban con vida. Pensé que ella, al ser mayor que mi mamá, conocería detalles que yo desconocía. Decidí darle un par de días para asimilar la pérdida, y luego, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre los recuerdos que me estaban atormentando, iría a verla a su casa. Pasaron los días y fui a ver a la tía a casa de los abuelos, como había planeado. Cuando llamé a la puerta, ella me abrió. Su rostro estaba desencajado, pero se alegró de verme llegar. Entré a la casa y el aroma a chocolate me envolvió de inmediato. Era un olor que me recordaba a mi infancia, a las visitas que hacíamos a la casa de mis abuelos los fines de semana. Me senté con ella en la sala y me ofreció un chocolate caliente. Dijo que era la bebida favorita de mi madre y que así era una manera de recordarla. Yo le dije que aceptaba una taza. Después de que me la sirviera, le dije que necesitaba hablar con ella de algo muy importante. Le comenté que cuando mi madre falleció llegaron recuerdos que estaban enterrados y me estaban perturbando. La tía Ofelia me miró y tomó un sorbo de chocolate. Le dije que recordaba que mi madre lloraba mucho por mi papá y que había una mujer, la amante de mi padre. Pero también recordé algo más, algo que me asustaba. Tenía recuerdos de que mi madre me llevaba a la casa de una mujer, alguien que hacía oraciones. Al principio pensé que solo eran eso, oraciones, rezos, pero que ahora no estaba tan segura, que habían cosas que no entendía y que quería saber si ella sabía de eso, porque necesitaba respuestas. Mi tía se quedó en silencio por un momento. Parecía estar sopesando cada palabra antes de responder. Finalmente me miró fijamente a los ojos y me dijo que lo que me iba a contar no sería fácil de escuchar, pero creía que era tiempo de que yo lo supiera, que mi madre y ella siempre fueron muy cercanas, y es por eso que sabía la verdad, que la relación de mi padre y esa mujer, Patricia, fue mucho más complicada de lo que me imaginaba, que no era solo una infidelidad, sino que había algo más, algo que involucraba magia negra, que la mujer con quien mi madre me llevaba no era una simple rezadora, era una curandera, una sanadora, pero también alguien que conocía el otro lado de la magia, que mi madre hizo todo lo que pudo para protegerme de lo que estaba sucediendo. Al escuchar esas palabras le pedí que me contara todo con lujo de detalles. Me dijo que mi madre supo por rumores, por chismes entre las vecinas, que mi padre la estaba engañando y que no fue con cualquier mujer, sino con una de sus mejores amigas, Patricia, que llevaban 4 años juntos en esa relación oculta. Que al principio mi madre no lo quería creer, pensaba que solo eran habladurías, pero las señales estaban ahí, y finalmente decidió enfrentarlo. Cuando lo hizo, mi padre negó todo, juró que no había nada, que la gente hablaba por hablar. No obstante, era mentira, una mentira que pronto descubriría, ya que Patricia estaba demasiado involucrada con mi padre, porque incluso había un hijo de por medio. Sentí un escalofrío recorrerme, pensaba, ¿un hijo? Mi tía asintió la cabeza lentamente. Dijo que mi madre se enteró de todo eso de golpe, que el dolor fue insoportable, pero por alguna razón decidió darle otra oportunidad a mi papá. Acordaron confiar el uno con el otro y seguir adelante, con la condición de que él dejara a Patricia. Según aceptó, pero fue una mentira, ya que mi papá nunca la dejó. Solo fue más cuidadoso. Siguieron viéndose a escondidas, más cautelosos. Me quedé sin palabras tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi tía Ofelia respiró hondo antes de continuar. Dijo que de un día para otro algo había cambiado, que yo empecé a enfermar, pero que no era una enfermedad común. Vomitaba mucho, no comía y solo quería estar acostada. Tenía apenas 5 años y mi madre estaba aterrada.
Me llevó con varios médicos buscando una explicación, pero todos coincidían en lo mismo. Yo no tenía nada. No había alguna explicación, alguna razón médica para mis malestares. Mi madre no se quedó de brazos cruzados. No podía soportar verme así, tan pequeña y vulnerable, sin hacer algo al respecto. Fue entonces cuando empezó a buscar ayuda espiritual. Preguntando llegó con doña Pilar, una señora que curaba con la Santa Muerte Blanca. Era una sanadora conocida, pero también alguien que entendía el otro lado de la magia. Mi madre sabía que lo que estaba pasando no era normal, que al principio no quería creerlo, pero estaba claro que alguien había hecho algo malo, y todo apuntaba a Patricia. La tía continuó diciendo que la señora doña Pilar me limpió. Utilizó oraciones y rituales con la Santa Muerte Blanca, y no solo para curarme, sino para protegerme. Hizo todo lo posible para revertir el daño que me habían hecho. Patricia no solo quería a mi padre, quería destruir a mi mamá y yo era el medio para hacerlo. Si yo no hubiera sido limpiada, no sé qué hubiera sucedido. Entonces mi madre, en su desesperación, le pidió a la bruja que regresara el daño a quien me lo había enviado. Esto para que yo estuviera completamente sana y protegida. La bruja sí lo hizo, e hizo un trabajo para devolver el mal. Me quedé en estado de shock al escuchar todo lo que mi tía me había revelado. Mi madre, la mujer que siempre había considerado fuerte y llena de bondad, había recurrido a la misma oscuridad de la que había tratado de protegerme. El hecho de que hubiera decidido devolver el daño a Patricia me dejó helada. Pero lo que más me heló la sangre fue cuando mi tía dijo que la persona que recibió la brujería no fue Patricia, sino su hijo, quien falleció a los pocos meses. Como dicen, la brujería a veces no se le regresa a la persona que la pidió, sino a un ser querido. Continuó diciendo que el niño murió de lo que parecía ser una neumonía. Según los médicos, esa fue la explicación lógica que le dieron. Dijo mi tía que, según sabía, durante años no volvieron a verse, mi padre y Patricia, que mi mamá no quiso volver a tocar el tema y siguieron el matrimonio como si nada hubiera pasado. Sentí un nudo en el estómago. Tanta brujería, tantos secretos, todo eso estaba mucho más enredado de lo que pensaba. Y en ese momento no sé por qué recordé la actitud de mi padre en el funeral de mi mamá. Él no aparentaba estar tan destrozado como nosotros. Entonces le dije a la tía que había algo que no me cuadraba. Le comenté, tratando de controlar el temblor en mi voz, que mi madre apenas tenía 55 años, así que era joven y saludable, y de la nada le dio cáncer. En 6 meses se fue, que no podía evitar pensar que algo no estaba bien. Mi padre no estaba tan afectado por su muerte, por lo que le sugerí me llevara con doña Pilar. Quería saber más del asunto y que tal vez me hiciera alguna lectura de cartas, café o lo que ella practicara, porque tenía la sensación de que la muerte de mi mamá no fue por causas naturales. Mi tía Ofelia aceptó llevarme con la bruja para salir de dudas de una vez por todas. Cuando llegamos a la casa de doña Pilar, la puerta estaba entreabierta, como si nos estuviera esperando. Al entrar, el aroma a incienso y velas quemadas nos envolvió. Figuras de la Santa Muerte, veladoras, cristales y un altar en el centro con ofrendas se me hicieron familiares. Entonces, en ese momento, la bruja, una mujer de cabello canoso, nos recibió con mucha amabilidad. Me miró a los ojos y sin dudarlo un segundo dijo que ya estaba hecha una mujer, que teníamos años de no vernos. Yo solamente le sonreí. Me dijo que ya sabía a qué había ido, que me sentara en la silla de su mesa en el comedor. Sacó de una caja de madera tallada con símbolos extraños un mazo de cartas que nunca había visto antes. Eran oscuras, con figuras tétricas y perturbadoras. No se parecían en nada a las cartas comunes que había visto en algunas películas o videos en internet. Doña Pilar comenzó a barajarlas lentamente y fue colocando una por una sobre la mesa, mientras sus dedos delgados y huesudos trazaban las líneas de las cartas con precisión.
Finalmente alzó la vista hacia mí y me dio la respuesta que en el fondo temía escuchar: que la muerte de mi madre no fue natural, que ella fue víctima de brujería negra, un trabajo oscuro, alimentado por el rencor y la venganza que había sido impuesto con todo el rigor del odio, que la persona que pidió el trabajo quería que no estuviera en este mundo y lo logró. Mi corazón se hundió. Lo que tanto había sospechado, lo que había querido negar durante tanto tiempo, era real. Mi madre no había fallecido a causa del cáncer. Entonces continuó diciendo que mi padre y su amante, Patricia, volvieron a verse hace unos años, que él pensó que habían terminado por completo, pero Patricia no dejó de buscarlo, y cuando se reencontraron, ella utilizó magia negra para asegurarse de que él no la dejara jamás. Le hizo un amarre, lo ató a ella de una manera que él no podía comprender, le lavó el cerebro, le hizo creer que lo mejor para ambos era estar juntos, y que la única manera de lograrlo sin que la sociedad lo señalara era que mi madre ya no estuviera en este mundo. Yo no podía creerlo, mi propio padre. ¿Él sabía lo que estaba pasando?, le pregunté a la bruja. Doña Pilar negó con la cabeza. Dijo que él no sabía conscientemente que Patricia lo tenía bajo su control, bajo un hechizo tan poderoso, que él simplemente no podía ver más allá de lo que ella decía. Entonces le pregunté que qué debíamos de hacer. Me dijo que ahora tenía una decisión que tomar. Patricia seguía controlando a mi padre, y que si no hacía algo su influencia podría ir más allá. Que esta mujer busca casarse con él para ser su legítima esposa, y de esa manera quedarse con lo poco o mucho que teníamos en la familia. Yo solo pensaba en mis hermanos que todavía estaban estudiando la preparatoria. Me dijo que debía de actuar rápido, porque Patricia era muy astuta, y al final quiere todo para ella, caiga quien caiga. Las palabras de doña Pilar retumbaban en mi cabeza mientras trataba de asimilar la gravedad de la situación. No solo se trataba de la muerte de mi madre, sino del futuro de mi familia. Entonces le pedí su ayuda, que quería que protegiera a mis hermanos y a mí, y que también quería que hiciera algo para alejar a Patricia de mi padre sin importar cómo. Doña Pilar me dijo que haría un trabajo de protección para mí y mis hermanos, que eso nos daría un escudo contra cualquier ataque de esa mujer, pero que el trabajo de alejamiento sería más complicado, que ella lo tiene bien amarrado, y aunque le hagamos perder el interés, no podíamos subestimarla. Estuvimos en su casa un par de horas, y en ese tiempo se realizaron los rituales de protección para mis hermanos y para mí, con la promesa de que en la noche doña Pilar haría el ritual de alejamiento de mi padre. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor, incertidumbre y miedo. Todavía estábamos procesando la pérdida de mi madre, y aunque tratábamos de mantenernos fuertes, el vacío que había dejado era innegable. Mis hermanos y yo llorábamos por la pérdida de mi mamá, pero el miedo a lo que Patricia pudiera hacernos rondaba mi mente constantemente. Las noches eran peores, apenas lograba dormir y cuando lo hacía, caía en un ciclo de pesadillas que me atormentaba, con recuerdos de mi infancia, y revivía los momentos oscuros que creía haber olvidado. Pasaron alrededor de 3 semanas desde nuestra visita a doña Pilar, y entonces mi padre empezó a sentir los primeros efectos del ritual de alejamiento. Una mañana se levantó quejándose de un malestar general. Tenía fiebre y dolor en el pecho. Decidió avisar en su trabajo que no podía asistir y se dirigió al Seguro Social para una consulta médica. Iba a pedir unos días de incapacidad esperando que con reposo y medicamentos mejorara. Aunque no era nada grave, sí lo mantenía en casa lejos de Patricia, y eso me dio algo de alivio. Presentía que esto era parte del trabajo de doña Pilar. Su brujería estaba funcionando. Mi papá recibía algunas llamadas en su celular y cuando yo estaba con él, las cortaba de una manera en que yo no pensara que estaba hablando con una mujer. Mi padre estuvo en cama durante 10 días y aunque no era una enfermedad grave,
Parecía que su cuerpo no quería recuperarse. A diario mencionaba que no se sentía bien, que estaba agotado y sin fuerzas. Yo sabía que era el trabajo que doña Pilar estaba haciendo. Y si bien estaba preocupada, también tenía algo de paz. Sabía que no le iba a pasar algo malo. Justo en el 10º día, mientras estaba en la cocina preparando algo para mis hermanos, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, vi a una mujer parada frente a mí, con una expresión tranquila y una mirada que, por alguna razón, me incomodaba profundamente. Dijo que venía a dar el pésame, que supo que mi madre había fallecido, y aunque hacía varios años que no hablaban, solían ser muy amigas. Esas palabras me dieron mala espina. Entonces le pregunté su nombre, y todo se aclaró. Me dijo que se llamaba Patricia. Yo sabía que ella era la amante de mi padre, la mujer que había hecho tanto daño a mi familia. Así que podrás imaginar que sentí una rabia y repulsión al verla parada ahí. Sin pensarlo mucho le dije de manera directa que no era bienvenida en esa casa, que sabía quién era ella, y si volvía a tener contacto con mi padre o con nosotros, llamaría a las autoridades. Les diría que ella fue la culpable del fallecimiento de mi madre. Patricia se quedó inmóvil por un segundo, procesando mis palabras, y luego estalló en una risa burlona. Dijo que eso era mentira, pero su risa no me intimidó. Me acerqué un poco más mirándola a los ojos con firmeza, y le dije que quizá no podía probarlo con la ciencia, pero buscaría una manera de probar lo que le había hecho a mi madre. Y también buscaría un trabajo para devolverle el daño con creces. Y eso se lo podría hasta jurar. Lo haría mi misión personal, ya que tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. Vi cómo su rostro se tensaba, su sonrisa desapareció y su piel se tornó pálida. No dijo más, simplemente se dio la media vuelta y se fue. Cerré la puerta sintiendo una mezcla de triunfo y temor. Sabía que había tomado una postura valiente, pero también entendía que esto no iba a ser el final. Los días siguientes a la visita de Patricia fueron inquietantes. Cada mañana al salir de casa encontraba cosas extrañas, animales en estados de descomposición en la banqueta, bolsas negras con contenidos misteriosos y líquidos derramados en la entrada que despedían un hedor extraño. No tenía que ser una experta en brujería para saber que todo eso era obra de Patricia. Todo aquello no eran coincidencias, sino advertencias de que la guerra que había iniciado no sería fácil. Así que un día, armada de valor, me senté a hablar con mi padre. Lo encontré en la sala, recostado en el sofá, todavía recuperándose de su misteriosa enfermedad. Me senté frente a él y después de un suspiro profundo, decidí contarle todo. Su única respuesta fue que no creía en esas cosas, en la brujería, las maldiciones, que solo eran supersticiones. Su incredulidad me desesperaba, pero no podía culparlo. Había crecido con las mismas creencias, y hasta hace poco yo misma había sido escéptica, pero ya no podía permitirme el lujo de dudar. Le dije: «Papá, escúchame bien. Tú fuiste víctima de todo esto en el pasado. Patricia te manipuló entonces, y lo sigue haciendo ahora. No es casualidad que estés enfermo. No es una coincidencia que mamá falleciera de la forma en que lo hizo. Esto era parte del plan de Patricia. Esa mujer te quiere para ella y está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Si no crees en la brujería, está bien, pero al menos créeme a mí. Yo estoy luchando contra ella, y la única manera de que esto termine es si tú también haces tu parte. Tienes que dejar de hablar con tu amante, cortarlo todo de golpe, no verla más. Si sigues en contacto, su control sobre ti no va a romperse». Hubo un largo silencio. Él no me respondió de inmediato, pero algo en su rostro me hizo pensar que había logrado, al menos, sembrar una semilla de duda. Por primera vez en mi vida sentí que mi padre me vio como un adulto, como alguien confiable, y me contestó que por el amor que me tenía y le tenía a mis hermanos, me haría caso. Y así fue como mi padre dejó de contestar las llamadas de Patricia.
Con el tiempo comenzó a mejorar su salud y con ello se disiparon las señales de brujería que antes habían invadido nuestro hogar. Mi papá regresó a la oficina y fue ahí, en el estacionamiento, donde se encontró con Patricia una última vez. Ella lo fue a ver, y mi padre aprovechó para cortar la relación de una vez por todas. Han pasado 5 años desde aquella situación y nuestra vida ha mejorado notablemente. Mis hermanos ya han terminado la universidad y están listos para comenzar su propia vida. Yo me casé y mi padre, sin embargo, se mantuvo a la sombra de su pasado. Aunque dejó atrás a Patricia, no buscó el amor de nuevo. Siempre decía que extrañaba a mi madre y que se sentía culpable por todo el daño que había causado. Me enteré que doña Pilar, la curandera, falleció de manera repentina. Cuando la fui a visitar el año pasado, su hijo me comentó que había partido de forma instantánea a sus 70 años. Para mí, doña Pilar siempre será una figura de luz en medio de la oscuridad que viví. Aunque su aspecto estaba marcado por el tiempo, su espíritu siempre fue fuerte. La recordaré como una mujer sabia y generosa, y donde quiera que se encuentre, le mando bendiciones y oraciones para que Dios se apiade de su alma. Te invito a ser miembro Calaverita Mexicana o Catrina. Con tu patrocinio ayudas a la creación de nuevo contenido y disfrutarías de beneficios exclusivos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?